Bueno, ustedes me dirán. Estamos Sí, terminando señor. de decidir a los Ya. participantes. Y voy a dar la bienvenida yo. Ujú. Ya están todos aceptados, Elena. Bueno, Muy falta buenas uno. tardes. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Bienvenidos a, perdón, a la última sesión de este 2021 de la serie de webinarios en gestión del riesgo organizados por la Maestría en Gestión del Riesgo en Desastres y Atención de Emergencias del programa de posgrado en Geología de la Universidad de Costa Rica en el marco del proyecto de extensión docente ED 2878, capacitación continua en gestión del riesgo. Hoy vamos a cerrar las sesiones de este 2021, como les dije, con broche de oro, ya que tendremos como invitado de lujo al doctor Gustavo Wilches Chaus, a quien agradecemos su presencia y su apoyo a nuestra actividad. Sin más preámbulo, yo le cedo la palabra a la máster Katia Medina, quien estará a cargo de presentar a don Gustavo. Muchísimas gracias a todos por su presencia en la tarde de hoy. Muchísimas gracias. En realidad es un honor presentar al maestro Gustavo Wilches el día de hoy, quien se presenta a sí mismo como un ex del terremoto de Popayán y ex alumno del terremoto de Tierra Adentro, con un posgrado en el terremoto del Eje Cafetero. Estudió Derecho y Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad del Cauca, en donde se graduó en 1977 con una tesis sobre Derecho Ambiental. Paralelamente, estudió fotografía en el Fotoclub de la misma universidad. Actualmente trabaja como independiente, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia y escritor. También es profesor invitado en la Fundación Universitaria de Popayán, Facultad de Arquitectura, especialización en gestión del riesgo de desastres y del doctorado integral del riesgo y protección civil de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas, México. El día de hoy nos va a ofrecer la conferencia del deber de la esperanza a la obligación del milagro. Recuerden que si tienen alguna consulta pueden ponerla en el chat y una vez que el maestro finalice vamos a estar compartiendo los comentarios o las consultas que ustedes tengan. Don Gustavo, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación tan grata, tan honrosa. Muchas gracias a todas las directivas de la universidad, de la Escuela de Geología, con gran envidia, lo digo porque me hubiera encantado tener esa capacidad de leer todo lo que las rocas tienen para contarnos, todo lo que esa dimensión del territorio tiene para contarlos, pero pues es muy grato poder estar acá. Agradecerles también la posibilidad de que los estudiantes, las y los estudiantes de la especialización en gestión de riesgo de la Fundación Universitaria de Popayán, con quienes estaba trabajando hoy desde las 2 de la tarde, se hayan podido conectar acá. Y bueno, vamos a tener varios temas comunes. Esta charla del deber de la esperanza, la obligación del milagro, el título viene eso del deber de la esperanza, de un clásico de Raquel Carr, de una ambientalista norteamericana que hablaba de Bárbara Ward, que decía que tenemos el deber de la esperanza, y creo que tenemos ese deber, pero también creo que la situación no solamente de nuestro país, Colombia, es muy compleja, sino del planeta entero. Estamos en un momento sin antecedentes en la historia de la especie humana sobre el planeta Tierra, con particularidades, y aquí no quise quitar esta bandera de Colombia con este signo, porque realmente la situación de nuestro país, pues, precisamente con
compañeros estudiantes ahora de la universidad hablaba sobre un texto sobre ese tema que escribí hace poco, de cómo a mí, por supuesto, el COVID es una preocupación grande, pero hay muchísimas preocupaciones antes. Y una de esas son los asesinatos reiterados de líderes sociales, de excombatientes de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz, los desplazamientos de comunidades, todo ese tipo de cosas que son sumamente graves, entonces eso hay que estarlo recordando. Pero decíamos que la situación es tan grave que solamente dependemos de un milagro, pero la vida lleva 4.000 millones de años haciendo milagros. Y nuestra presencia como seres humanos en el planeta pues no deja de ser un milagro permanente. Entonces aquí ese es uno de los desafíos que tenemos y sobre los cuales voy a hablar un poco más adelante. Este @Wilchistaus es mi cuenta en Twitter. Muchas de las fotos que van a ver acá pues están en esa cuenta porque permanentemente estoy compartiendo fotografías. Esta fotografía es del equinoccio. Tengo en el edificio donde vivo ahora, yo soy de Popayán, pero vivo en Bogotá desde el año 2020 y desde el año 2023 pasamos a vivir este edificio y yo descubrí un día maravillado que el arquitecto que lo hizo por allá en los años 80 lo alineó con el sol y este precisamente es el sol en el equinoccio y que tiene este que yo llamo el monolito, que me permite, es una especie de Stonehenge a domicilio, que me permite seguirle los pasos al sol a lo largo del año y en algunos casos a la luna también. Otra de las cosas, y esto también es antes de que se hubiera vuelto tan importante ser negativo como es ahora, porque a uno siempre le inculcaban el positivismo y ahora lo más importante que hay es ser negativo frente al COVID. Pero me había dado cuenta también de todo el mensaje que tienen las imágenes en negativo. Esta nube garza, por ejemplo, acá está en negativo, y así muchas cosas. Yo tengo en uno de mis blogs, ahí tengo toda una serie que comenzó con el inicio de la pandemia en el año 2020 y la terminé el 31 de diciembre y este año tengo que apenas terminé el año de armarla de este año, que se llama Mecánica Celeste en los tiempos de la pandemia, y muchísimas son fotografías de las visitas a domicilio que hace el Cosmos, pero muchas vistas en positivo y vistas en negativo, como vamos a ver unas más adelante. Este es precisamente, acá tenemos el sol en el 21 de junio, en el solsticio de verano en el hemisferio norte. Y este es un mensaje que reitero en todas mis charlas: los humanos solos no podemos, necesitamos alianzas entre todos los seres vivos del planeta. Esa es una nube, acá sobre los cerros occidentales en Bogotá. Y este es el paisaje que tengo yo permanentemente ha sido una fortuna desde la vista que tengo yo por acá, pero veo también cómo estos seres van cambiando a lo largo del año. Son varios meses de hacer un recorrido por las mismas cuadras. Solamente el único viaje ha sido, regresé el lunes de esta semana y había viajado 10 días antes, había ido a la Florida con mi esposa a ver a nuestro nieto, que vive allá con la mamá de nuestra hija y con el papá. De resto, todo el tiempo hemos estado acá. Y esto es un territorio, estamos a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, es puro bosque de niebla. Estas son alineaciones, la luna. Esto es otra cosa que es una de mis fascinaciones y también mi nieto afortunadamente le heredó, que son los charcos. Me fascina saltar en los charcos y pensar que es una forma de alcanzar el espacio. Esto es el sol reflejado en charcos. Esta es la luna. Esta fue la famosa conjunción que hubo de Saturno y Júpiter el año pasado. La contaminación lumínica con la que yo peleo permanentemente, pero que a veces también le agrega una dimensión chévere a las fotografías. Y aquí tenemos a Júpiter y Saturno.
Ahí es Júpiter, Saturno y la Luna. Mis maestras, las arañas. Y siempre cito una frase de un escritor amigo que se llama Arturo Guerrero, que tiene una frase muy linda donde dice que en cada gota de agua caben los océanos del mundo. Y eso es muy evidente en estas fotografías que ve uno por acá. Esta fotografía es parte, digamos, de ese recorrido que hago con mi hija, nuestra hija menor cuadrúpeda y peluda todas las mañanas y todas las tardes por el mismo sitio, y donde vamos viendo estos cambios, pero esta fotografía que ven ustedes acá, esta es tomada un 9 de enero, esta es la sombra que proyecta este árbol, y cuando se juntan sombra y árbol aparece esta bailarina. Este es una nube en forma de aerolito, y acá en negativo. Y como ven ustedes, también, bueno, aquí en blanco y negro y aquí en negativo, que son también otros lenguajes en que nos habla la naturaleza. Y estos son algunos dinosaurios aquí en Bogotá. Este es mi mejor rayo, modestia aparte, tomado cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, un sitio que se llama Dibuya, pero es un ejemplo muy lindo también de fractalidad, porque ven ustedes ahí una cuenca, subcuencas, microcuencas. Y esto fue un texto que escribí hace tiempo, se llama Esporas de Esperanza. Dice, la esperanza se construye transformando la realidad. Este texto es del 2014, pero lo he venido utilizando pues en esta charla desde, como les digo, desde mucho antes de que comenzara la pandemia. Dice, el mensaje a la infancia y adolescencia no puede seguir siendo bienvenidos, pero han llegado a un barco a punto de naufragar. Formamos parte de una crisis del planeta, de la civilización, del desarrollo del país, de cada territorio local. Una particularidad de esta crisis es que el planeta dejó de ser un mero escenario y reclama su papel como actor. El planeta y cada territorio exigen ser oídos por las buenas o por las malas al tomar decisiones que los puedan afectar. En peores cañadas me ha cogido la noche, decía el inolvidable Argos, un escritor llamado Roberto Cadavid. Por peores crisis ha pasado la vida y ha logrado sobrevivir. Gracias a eso estamos nosotros hoy aquí. El mensaje a la infancia y adolescencia no puede seguir siendo bienvenidos, pero han llegado a un barco a punto de naufragar. La esperanza se construye transformando la realidad. Participar no es tener una parte, sino ser expresiones activas de los procesos de transformación. Niños, niñas y adolescentes deben reclamar su derecho a participar en decisiones del presente y del futuro que van a liderar. Alguien dirá, los niños y niñas, ¿cómo? ¿Con qué? Pues con su condición de vida que comienza y que está dispuesta a vivir bien. Hay que conocer la historia, pero no solo del país, también del planeta y de la vida de la cual somos resultado y expresión. Debemos conocer y sentir esa vida que somos y con la cual nos tenemos que aliar. Nuestro desafío no es salvar el planeta que se salva solo, sino ganarnos el derecho a seguir siendo parte de él. La Constitución dice, Colombia es una república democrática, participativa y pluralista. Eso no nos lo dejamos quitar. Cada oportunidad que se les niega a la participación efectiva y a la diversidad es un espacio que se le entrega a la violencia. La transformación de nuestra relación con la Tierra comienza en el pedacito del planeta del cual somos parte. Pensar globalmente y actuar localmente, sí, pero también pensar y sentir el planeta desde cada territorio local. La participación no se puede reducir a un trámite puntual. Participar es una manera de existir. El derecho a la participación ya está en la Constitución Nacional. Para que no sea letra muerta, hay que ejercerlo de verdad. No podemos seguir viviendo en función de pesadillas ajenas. Tenemos que convertir nuestros sueños en realidad. Si no nos dejan soñar, no los dejamos dormir. Decía, y ahora volví a encontrarle un grafiti en Popayán, que es mi ciudad natal. Nuevamente el positivo y el negativo, y una de las cosas lindas que tiene el sauco, en este caso esas flores son de sauco, es que nos permite ver suelos estrellados.
El mejor mensaje de esperanza a niños, niñas y adolescentes es apoyarlos para que ejerzan su derecho a participar. Participar no es imitar los errores de las generaciones anteriores, sino construir un futuro en el que sea posible la felicidad. O nos aliamos expresamente con los procesos de la vida o nos ponemos al servicio de su destrucción. Esta es una quebrada vecina. Verdadera democracia, verdadera participación, herramientas para el fortalecimiento de la vida a nivel nacional y local. No se trata de jugarnos la vida, sino de jugárnosla toda en favor de la vida. Ninguna crisis es meramente coyuntural, todas son nudos en procesos de largo plazo que debemos comprender. Los enfoques de sistemas y procesos son necesarios para no dejarnos agobiar por las crisis puntuales. La mejor educación es la que nos da herramientas para participar en la transformación de la realidad. Reconocernos como eslabones de la vida en la tierra. No permitir que poderes abusivos nos quiten el derecho a la felicidad. Para alimentar la esperanza debemos aprender del agua, del suelo, de la gente y demás seres que encarnan la fortaleza vital. Hoy tenemos instrumentos que nos permiten ver el cosmos cara a cara. Pongámoslos también al servicio de la solidaridad. Hablo, por ejemplo, del telescopio Hubble. Democracia es la posibilidad de que las partes unidas transformen el todo en beneficio de la vida y del interés general. Nuevamente, las telarañas en positivo y en negativo. Los negativos nos aproximan mucho a la manera como los insectos que son sensibles a la luz ultravioleta seguramente ven la naturaleza. Cuando se tienen unos propósitos éticos firmes, se hace camino al andar. Si no sabemos al servicio de qué o de quién caminamos, cada paso nos puede acercar a la fatalidad. Cuando la razón convencional no deja salidas, aferrémonos a la berraquera con que la vida le imprime a la tierra su vitalidad. Bienvenidas niños, niños y adolescentes a este momento en el cual decidimos el futuro de nuestra especie en la tierra. Esto de la berraquera es una palabra muy colombiana y en el diccionario aparece con B pequeña. García Márquez decía que había que escribirla con B larga, con B grande para que fuera más berraquera. Y alguna vez en alguna conferencia que tenía que hacer, que era con traducción simultánea, entonces dije cómo le ayudo a los traductores. Y entonces berraqueras sería the brave stubbornness of life, la valiente terquedad de la vida. Y como les digo, la semana pasada estuvimos en Miami con nuestro nieto que va a cumplir 8 años. Y yo le hablaba de brave stubbornness of life, le hablaba de la berraquera de la vida, pero también de brave stubbornness of life. Y él quedó encantado con ese concepto y cada rato me llamaba y me traía fotos tomadas con la tablet de él y me decía, mira este ejemplo. Pero él no decía la berraquera de la vida, sino de brave stubbornness of life. Quedó encantado y eso, yo justifiqué con eso mi viaje, con esa adicción. Hay el epílogo a un libro sobre personas que han sobrevivido a minas antipersona, por ejemplo, y el epílogo se llama así, La berraquera de la vida. Y este es un ejemplo y se los mostraba precisamente a los estudiantes ahora en la Fundación Universitaria. Esta es una ramita que crecía, esta foto es del 2014 en este túnel, que queda en un lugar en Bogotá, por donde yo pasaba con mucha frecuencia, pues antes de la pandemia, por lo menos 2 veces al día, y ustedes ven ahí los círculos concéntricos que dibuja esa rama cada vez que pasaba un carro y la movía y cada hojita dibujaba un círculo. En el 2017 desaparece y a los poquitos días vuelve y aparece. Y la mandan a limpiar el túnel y vuelve y aparece otra vez. Y aquí había algo que a mí me emociona muchísimo. Y cada vez que muestro estas fotos lo tengo que contar. Y es que una vez a un taxista le demostraba yo eso y me decía, no, es que la vida es una berraquera. Y me cuenta esta historia. Él era soldado profesional en un sitio en el norte del Valle del Cauca, que es un departamento de Colombia, que se llama el departamento del Valle, y él era soldado profesional ahí, y en un combate en un sitio que se llama el Cañón de las Hermosas. Se llama el Cañón de las Hermosas porque nace en el Páramo de las Hermosas, que es un sitio donde hay como 40 lagunas de todos los colores. Y resulta que le tiran una granada, queda malherido, le pegan 2 tiros adicionales, los compañeros lo sacan pensando que el hombre estaba muerto y resulta que el muerto revive, agoniza durante muchos meses, después ya se recupera, lo dan de alta, lo indemnizan, lo pensionan, con eso compra un taxi. Y este cuento me lo comparte él a raíz de estas fotografías y me decía, es que la vida es una berraquera. Y él me decía,
me cuenta todo esto y me dice, mi aspiración es, yo se la juego toda la paz en Colombia, porque cuando haya paz y se pueda volver a ese sitio, yo quiero ir con mi mujer y mis hijos a que conozcan esa belleza que es el páramo de las Hermosas y que es el cañón de las Hermosas. Y yo decía, qué prodigio, qué ejemplo, que el recuerdo que una persona tenga del sitio donde materialmente lo mataron es la belleza y que se la juegue todas a la paz, habiendo sido un hombre de la guerra, precisamente para que pueda ir a ver eso. O sea, es una encarnación absoluta de esa historia. Erróneamente llamamos malezas a todas las especies que no se dejan imponer un orden autoritariamente convencional. Distingamos cuáles de esas malezas son en realidad buenezas de las cuales debemos aprender. Fortalezcamos en nosotros el entusiasmo vital de las especies que se niegan a dejarse exterminar. No soy un falso positivo que se niega a reconocer la gravedad de la crisis actual. Me aferro a la confianza en que la vida ha enfrentado peores desafíos y ha sido capaz de triunfar. Este es otro ejemplo maravilloso de Raquel en la vida, y este árbol lo cortan y vuelve y sale. Y estas son, en estos recorridos diarios, como les digo, estas planticas silvestres que crecen entre las grietas del pavimento. ¿Y de qué está hecha la vida? Está hecha fundamentalmente de agua y de luz solar, que son los mismos ingredientes de que estamos hechos los seres humanos. O sea que algo de esa brave stubbornness of life hay en nosotros, y de hecho uno se encuentra todos los días ejemplos maravillosos, no solo como el de este hombre que les conté ahora, sino muchísimos otros ejemplos. Padre nuestro sol que estás en el cielo, Madre nuestra tierra que estás en nosotros, dennos energía y sabiduría para seguir. Del helecho al pecho, que el viento lleve estas esporas de esporanza hasta que encuentren suelos fértiles para germinar. Y el mensaje en el que yo soy reiterativo, los humanos solos no podemos, necesitamos alianzas entre todos los seres vivos del planeta. En el Externado de Colombia, donde yo soy profesor hace algunos años, organizó con la Personería de Bogotá unos eventos que se llamaban los diálogos sobre la estupidez. Y a mí la decana en ese momento, que fue la persona que me invitó a formar parte de la universidad, me delegó a que representara a la universidad en esos diálogos sobre la estupidez. Y la primera vez hice una charla que se llama una especie de estupidez, de las cuales muestro algunas cosas. Y cuando se repitieron esos diálogos me volvió a invitar, yo ya estaba un poco preocupado. Y entonces hice esta que se llama Antídotos contra la estupidez, en la naturaleza están las estrategias. Esto fue en la tarde de un eclipse, de una noche que hubo un eclipse lunar muy lindo, y aquí verán ustedes esta imagen que nos la vamos a volver a encontrar más adelante. Y en la primera, se hablaba posiblemente un avance importante hacia la estupidez fue el surgimiento del monoteísmo, a partir del cual un único Dios verdadero desplazó a los múltiples dioses que poblaban el mundo en las religiones politeístas. Coinciden varios historiadores de las religiones en que el monoteísmo surgió en Egipto en tiempos del faraón Akenatón de la dinastía 18, quien impuso a través de todas las formas posibles la fuerza del dios Atón. Decía Akenatón que el único Dios verdadero es Ra, el sol, con lo cual yo habría estado de acuerdo, pero la estupidez fue que dijo, y el único representante de ese Dios en la tierra soy yo. O sea, creó ese sentimiento de lo sagrado, que creo que no es solamente de los seres humanos, sino de todos los seres vivos, hacia todo lo que existe en la naturaleza, lo convirtió en una estructura de poder, y eso le costó en últimas la caída a Akenatón. Pero entonces ese acabar con la biodiversidad del cielo, entre otras cosas, en ese momento había como 2000 dioses en el cielo egipcio, y que se hacían control biológico entre esos mismos dioses, porque había de todo. Esta es otra de las más estúpidas expresiones de la estupidez, que es el machismo. Esta foto, pues, no es la mayor parte de las fotos son mías, esta no. Pero aquí pongo a Marilyn Monroe cargando la tierra sobre los hombros, porque normalmente vemos al dios Atlas, barbudo y cabeciblanco, cargando sobre los hombros la tierra, pero realmente son las mujeres las que llevan esa carga. Y otro, el racismo. Como les digo, esto fue hace mucho tiempo, pero después viene todo esto que vimos el año pasado con el Black Lives Matter y todo esto, y me parece que, digamos, es una reacción sana de lo que de esa otra forma de estupidez tan terrible, que de esa negación de la diversidad que es el racismo.
Este es en Colombia lo llamamos gallinazos o chulos. Chulo amigo que para mí es un ave admirable. Y hace años escribí un libro se llama ¿Qué es eso de desarrollo sostenible? Y comenzaba con un cuento que se llama Véndame unos gallinazos, señor alcalde. Y me fascina. Y resulta que aquí hubo hace unos años también una bomba en un centro comercial y quizá la palabra que más circuló en las redes sociales fue carroñeros. Todo el mundo acusaba a todo el mundo de carroñero. Entonces yo puse esta foto de este chulo amigo y decía, los carroñeros o catártidos limpiamos y ayudamos a sanar el territorio, no comparen con nosotros a quienes lo llenan de sangre y de odio. Y aparece un tocayo mío que pone, los carroñeros son ustedes, HP, hipócritas, imbéciles. Yo decía, bueno, no voy a entrar en debates con el tocayo porque ya con su comprensión de lectura me basta, pero resulta que uno de los argumentos que hay contra el gallinazo, contra el chulo, contra el sopilote, como lo llaman en México, es precisamente que es negro y supuestamente que es sucio. Yo tuve esto mucho tiempo como foto en mi cuenta en Twitter y decía alguien, ¿y por qué escogió ese animal tan sucio? Habiendo animales tan lindos, tan sucio y tan feo. Yo le decía, si encuentra un gallinazo sucio, le pago, porque además son animales diseñados para hacer de una limpieza enorme, tienen una visión maravillosa, alcanzan unas alturas enormes con cero consumo de energía, es decir, es una ave admirable. Este es un regalo de esos que me hace a mí la naturaleza. Esto fue en un taller que hicimos en un pueblo acá cerca de Bogotá, y después del taller organizamos unas reuniones por grupos, y miren este grupo que se formó allí, y sobre todo vieron después del informe que presentaron. Y esta es mi maestra de estos temas, de la que se hablaba yo ahora y que en este momento precisamente está entrando aquí. Esta es Luna. Y también le contaba a los estudiantes ahora algo que siempre cuento, y es que alguna vez veíamos un debate en televisión sobre si los perros tenían alma o no tenían alma. Y uno de los filósofos que estaba en el debate decía que eso era una estupidez, que los perros no tenían alma. Yo le decía a mi hijo, el que dice eso no tiene alma. Y mi hijo me decía, o no tiene perro. Y por supuesto, pues la importancia, digamos, y eso una de las cosas lindas también en las redes sociales, que hay mucha violencia, pero también hay cosas muy lindas, son todos los testimonios de la gente que cuenta cómo su perro, su gato, su lora, les han ayudado a sobrellevar esta crisis profunda en la que estamos viviendo en este momento. La terquedad de las mulas, a sabiendas de que es uno de los animales más inteligentes que existen. Y saber que la famosa terquedad de las mulas es objeción de conciencia. Y que cuando una mula se atraviesa como una mula, que es un término muy colombiano, no sé si en Costa Rica lo utilicen también, pues están diciendo, métase usted por ahí si quiere, pero a mí no me meten esa estupidez. Y esto para mí fue un momento cumbre en la vida. Esto es en el zoológico de Medellín. Los zoológicos pues no son sitios ideales, pero este es especial porque cada animal que hay en ese zoológico, desde este hipopótamo que es descendiente de los que el narcotraficante Pablo Escobar importó a Colombia y que hoy se han convertido pues en una plaga porque no tienen, digamos, controles ecosistémicos. Pero cada animal allí tiene una historia de vida terrible y es un sitio donde se dedican a devolverle a cada animal su dignidad. Entonces ustedes encuentran águilas con las alas rotas, unos miquitos completamente traumatizados por el cautiverio donde los han liberado, y resulta que se va viendo toda la transformación de estos seres, y a este hipopótamo, seres maravillosos de esa especie humana, que por una parte somos una plaga, pero por otra parte somos una especie maravillosa, le enseñan a dejarse hacer un tratamiento de conductos en un colmillo sin anestesia, porque la cantidad de anestesia que habría que ponerle lo ponía en peligro. Y la persona que dirigía su oficio era, o su departamento se llamaba Bienestar Animal, había sido vecina nuestra en Popayán, me invita y me cuenta toda esta historia. Y me decían, si quieres, rásquele el paladar al hipopótamo. Y yo decía, pero ¿cuándo voy a poder hacerlo? Pues por supuesto que sí. Y ahí pienso yo también ahora, porque muchísima gente dice hay que exterminarlos porque se volvieron plagas. Sí, son plaga, pero resulta que ninguna especie es plaga por sí misma. Y generalmente las especies animales o vegetales que se vuelven plagas es porque los seres humanos hemos alterado los controles ecosistémicos que evitaban que se volvieran plaga.
Y es vergonzoso que con toda nuestra capacidad científica, tecnológica y toda la única posibilidad que tengamos para controlar estos seres que nosotros mismos hemos convertido en plaga, sea matarlos. Y ese es un debate que en este momento está totalmente candente en Colombia. Y por supuesto yo no sé la solución tampoco, pero sí asumo como humano la responsabilidad que nos compete. Les decía que acá está esta figura que nos volvíamos a encontrar, pero es que y después leí hace poco un libro que tenía una frase linda, decía, si quieres ver un ave en el bosque, primero tienes que tener el ave en el corazón. Y resulta que a raíz de esto, que fue allá también, fue un elefante que fue rescatado de un circo que quebró, y entonces lo llevaron allá. Y bueno, me puse en modo elefante y ahora eso me permite encontrar elefantes en todas partes y esto es una figura que se repite con frecuencia en las nubes, la de los elefantes. Los dejo con el reto de buscarla. Palabras secuestradas y violadas y que hay que rescatar. Primero, una que no está aquí expresa, pero que hay que hacer, la palabra mito. Mito se ha convertido en un sinónimo de mentira, en un sinónimo de error. Entonces se habla de mitos sobre el cambio climático, mitos sobre el COVID, mitos sobre las vacunas, como sinónimo de mentira o de error, cuando realmente un mito es una cosmovisión que le da sentido a la existencia. Entonces, primero, palabra mito, devolvámosle su sentido fundamental. Y alguien hizo una vez una definición de crisis que me encantó, lamentablemente no me acuerdo quién fue para darle todo el crédito que merece. Decía, crisis es la ausencia de mitos que le den sentido a la existencia. Caos es otra palabra. Entonces, cuando salimos acá y encontramos que es el día sin IVA, el día el IVA es lo que en la época en que yo estaba en Costa Rica llamaban el lunar, el impuesto a las ventas. Entonces, hay rapiñas en los almacenes, hay rapiñas en el tráfico, etcétera, etcétera. La gente dice que caos, pero ese mismo concepto de caos se lo aplican a esto, a la selva tropical, por ejemplo. Entonces, esto es caos, pero esto es orden. Esto es en la Pampa Argentina, donde toda la biodiversidad ha sido materialmente arrasada en aras de cultivar soja para exportar a la China. En uno de mis blogs hay una entrada que se llama La Sollada Pampa y es sobre esto. Entonces, esto es caos. Este río es caos, esto sería orden. También es allá en la Pampa. Esto es uno de los humedales de Bogotá. El territorio sobre el cual hoy crece Bogotá entró al siglo XX con 50.000 hectáreas de humedales y la terminó con 600 hectáreas de humedales. Ahora, a raíz sobre todo de la lucha de las comunidades vecinas a los humedales amenazados, se han logrado llevar de 600 más o menos a 1.000 hectáreas, que son importantísimas, pero ocurren cosas como esta que es reciente. A este caos se le intenta poner este orden. Y por supuesto, cito el nombre de un artículo mío que dice nuestro orden generador de entropía. Entonces, es imponerle este orden al caos de los humedales, es generar condiciones para que haya desastres. Caos, orden. Y este es uno de los sitios de conflicto grande que todavía quedan precisamente por las comunidades que se oponen a que a los humedales se les someta a eso, pero digamos en el nuevo plan de ordenamiento territorial hay muchas medidas precisamente tendientes a proteger los humedales y evitar que esto suceda, pero también hay procesos en marcha que allí siguen las comunidades peleando por eso. Esto es en la capital de la Colombia anfibia, un sitio que se llama La Mojana. Posiblemente el nombre se deba a la esposa del Moján. El Moján es esos duendes, personajes del agua, un territorio totalmente perteneciente al agua. Miren ustedes el tamaño de los pueblos. Y es uno de los sitios donde hay más debate en este momento en Colombia sobre esos temas, porque precisamente se ha decidido hacer una inversión de 2.5 billones de pesos, o sea, 2.5 millones de pesos, de los cuales el 92% es para hacer muros, obras de infraestructura, para, entre comillas, controlar los ríos para que no se desborden. Cuando la dinámica de esta zona, la fertilidad de esta zona y la cultura predominante en esta zona ha sido una cultura anfibia. Este es en una zona cercana también, este es en el Bajo Sinú. Y para estas culturas anfibias,
Bueno, y una cosa muy importante es que con la Fundación Alma logra que se incorporen la cultura de los pescadores del río de la cuenca del río Magdalena como parte del patrimonio cultural de Colombia, que esto es bien importante. Y en general buscar que todo esto se amplíe a las culturas anfibias, que son culturas que han ido perdiendo su capacidad de adaptación a las dinámicas del territorio, pero es precisamente porque todas las alteraciones que históricamente han sufrido esas dinámicas han hecho que se pierdan. Entonces los muros, la desecación de humedales para construir, para ampliar potreros y meter más vacas, etcétera, etcétera. Esta señora es la abuela de estos niñitos, ellos ahí van para el colegio. Comienza la temporada de lluvias y sale el abuelo y comienza a fabricar este puente para conectar la casa con la carretera. Aquí tienen el kit listo para cuando vuelva la temporada de lluvias. Y aquí fue un momento de esas epifanías maravillosas. Y es que este muchacho, esto es en la Ciénaga de Lorica, en la región Caribe en Colombia, este muchacho es pescador / agricultor, dependiendo de la época del año. Y está allí en su canoa, esa canoa no es una ciénaga muy bajita, muy panda, entonces la van empujando con una palanca, y de pronto recibe una llamada en el celular, y entonces le dice al que le está llamando, sí, espérate un momentico, le pasa la palanca a otro, y él abre un morral, saca un computador del morral, le pone un módem USB y comienza a bajar un correo que el otro le ha mandado y le dice, sí, aquí ya llegó, etcétera. Y yo decía, esto es una maravilla porque es como una muestra de la Colombia posible, de lo que debe ser Colombia. Que un campesino pescador como este tenga capacidad de conectarse al siglo XXI a través del computador, pero sin renunciar a su condición de campesino y a su condición de pescador. Y creo que una de las claves para poder superar esta crisis, porque y aquí yo insisto en esto y más adelante lo repito, aquí la pregunta no es cómo irá a ser el mundo cuando salgamos de esto, sino cómo queremos que sea y qué puede hacer cada cual para que avancemos en esa dirección, es transformar profundamente las relaciones de la Colombia rural con la Colombia urbana. Y lo digo como habitante de la ciudad, la relación de la Colombia urbana con la Colombia rural no es una relación de simbiosis, es una relación de parasitismo, y hay que transformarle una relación de reciprocidad, de solidaridad, que le dé oportunidad a la gente del campo y sobre todo a la gente joven del campo a acceder a todos sus derechos, incluyendo todos los derechos ligados al siglo XXI, pero sin renunciar a su condición campesina. Y de eso depende además la calidad de vida de las ciudades también. Aquí también cuento siempre una historia, y es que después del presente del fenómeno de la niña 2010-2011, yo fui con Oxfam, hicimos allá 600 encuestas y no encontramos desempleados. No encontramos a nadie que como sucedería en cualquier otra ciudad de Colombia, inclusive antes de la pandemia, que aparecen cantidades de desempleados. Allá lo más cerca de un desempleado que encontrábamos era una persona que cuando le preguntábamos, ¿usted de qué vive? Decía, pendiente de lo que resulte. Entonces yo decía, ese es consultor, ese es colega. Y eso lo vi expresado una vez en una entrevista que le hacían a un campesino de la costa pacífica colombiana. También decía una cosa muy linda, y era, si es que nosotros somos empleados de la naturaleza. Y esta multiactividad propia de las culturas anfibias se ve también reflejado pues, en zonas urbanas. Otros ejemplos del caos, este muro que ven ustedes acá, por acá cerca del vecindario, y que acá identifican este mapa. Esto es en la zona del Urabá, donde aquí arranca Panamá. El istmo de Panamá, el istmo centroamericano, arranca aquí en este sitio. Y miren cómo nos pasan los años a las grietas de los muros y a los humanos. Este es más reciente, este es del año pasado. Pero esta es otra forma fractal que se repite. Esta es otra figura que surge del caos, y que es una maravilla, porque no hay nada más caótico que las nubes, y sin embargo miren estas figuras reconocibles, que en teoría del caos se llaman los atractores extraños. Y ahí ven ustedes el mapa de Colombia muy claro.
Cuando aparece esta foto aquí, yo estaba organizando un evento sobre biodiversidad aquí en este sitio, justo en Urabá, en este punto que aquí queda, fue una sincronicidad increíble, y resulta que esta foto la tomo cuando estaba allá en ese sitio. Otras fotos completamente caóticas. Colombia golpeada pues por todas estas problemas que nos afectan. El mapa entero sobre los Andes peruanos. Esto es en la región amazónica, pero aquí se ve además todo el chocollo geográfico, la selva amazónica. Y el mensaje central: los humanos solos no podemos, necesitamos alianzas entre todos los seres vivos del planeta. Bueno, y aquí entramos ya a la recta final con esto, que es el comportamiento emergente, una estrategia de la vida. Es algo que a mí me fascina desde que lo entendí, de qué se trataba eso, y ahora vamos a ver algunos ejemplos maravillosos. Y me llama mucho la atención porque el año pasado trajeron un conferencista a Colombia para que hablara sobre lo que llamó la revolución molecular disipada. Y era, pues decía, pues sí, es el comportamiento emergente, y lo pintaban como una estrategia así para acabar pues con la institucionalidad y para acabar con todo, cuando realmente estamos hablando de esto que a mí me sigue fascinando. He tenido oportunidad como de leer procesos de organización y de resistencia de comunidades precisamente a través de este tipo de conceptos. Esta gráfica no es mía tampoco, pero me encanta y me parece, y tiene varias versiones en internet, y es como una respuesta a eso de que el pez grande se come al chico, pero si los peces chicos se organizan, pues pueden sacar corriendo al grande. Y acá tenemos desafíos como el de el maestro coronavirus, pero que también tiene unas estrategias de contagio de las cuales tenemos que aprender y ser capaces de convertirnos no como él en vectores de muerte, pero sí en vectores de esperanza, en vectores de vida, o en esporas de esperanza, como lo decía yo hace un momento. Entonces, eso el comportamiento emergente aparece en estas inteligencias distribuidas. Es la forma que, como nadan los cardúmenes, como vuelan las aves en bandada. Este video que es muy lindo, este es de las... Le voy a quitar el volumen acá que no necesita. Creatures that were once living on the sobre la forest manera floor como now need to find other ways estas of getting hormigas around during the construyen flood. una balsa para The atravesar busy el life of a Amazonas. fire ant colony has to carry on Y es una regardless. balsa hecha de hormigas. Y surgen, por supuesto, una cantidad enorme de preguntas, como por ejemplo, ¿en qué momento toman la decisión y por qué de que hay que atravesar el río? Hay un linking número de legs, Scientific the American worker que es ants create a maravilloso, porque living es sobre la raft, manera como supported by the las surface abejas tension deciden of en the un momento water. determinado que hay que dividir la colmena porque ya está superpoblada, y cómo envían comisiones, y esas comisiones vienen, rinden un Free informe, now to move through después the quiénes se van, forest, quiénes se these quedan, vicious y ese stingers es make the esto mismo, most of pero the en este flood. caso en hormigas. Y aquí hay una maravilla, es que They use it antes to se spread to pensaba other parts of the que Amazon. las bandadas de aves o los cardúmenes, en este caso las hormigas, que había una hormiga líder o unas hormigas líderes, On this lifeboat, pero the resulta queen and que her cada young una de need to be estas kept hormigas safe and dry. es líder en la medida en que tenga algo que aportar. La reina, por supuesto, como buena reina, no reina. La reina cumple una función importante en la colmena, y una de las razones para tomarse este trabajo es poder salvar a la reina. Pero realmente ahí But hay there's no una, getting away llama from una hungry inteligencia fish. distribuida, como ya lo mencioné atrás, una inteligencia colectiva, y muchísimos de los fenómenos que les permiten a comunidades en condiciones totalmente adversas sobrevivir contra todas las evidencias es a través de estos ejemplos de inteligencia distribuida. Once in the open river, predictable waves. They're lucky enough to hit land. Acá The ya soggy llegan, ants disentangle and disembark. y digamos, Unloading the los family as they hormigueros go. que son las hormigas que son de los colectivos más inteligentes que hay, como en los hormigueros en tierra construyen sistemas que permiten que haya oxígeno, extraer gas carbónico, etcétera. Son ejemplos maravillosos de After a little ese toweling comportamiento off, emergente.
The worker ants soldier Esto on. lo encuentran pues, en internet, en YouTube está este ejemplo. Muy interesante porque este concepto surge de un evento sobre inteligencia artificial. Y en ese evento, de hace muchos años, alguien programa 4 flechitas virtuales para que vuelen en el cielo virtual del computador, con unas instrucciones simples, como que cada una esté permanentemente mirando a las demás, que no se alejen ni se separen mucho. Y resulta que después las ponen a volar, pero ya no solamente 4, sino que ponen a volar muchísimas más. Y al cabo de un tiempo están volando como una bandada de golondrinas. Entonces, este comportamiento emergente, que es característico de los llamados sistemas de enjambre, puede surgir si se cumplen 4 condiciones. Un punto de partida, entre comillas, simple, o mejor un punto de partida local. Siempre pongo simple entre comillas. ¿Por qué? Porque eso tiene todo, así como se puede decir que una célula es que un organismo unicelular es más simple, no. Una célula que logra hacer lo que nosotros necesitamos, trillones de células, pues es todo menos simple. Y para el caso que me interesa, un punto de partida local. Segundo, que se logra alcanzar un número crítico de actores y experiencias de gestión local. Una golondrina no hace un carajo. Que existe una comunicación clara, fluida y permanente entre los distintos actores comprometidos con esas experiencias. Y aquí hay un video que no es tan impresionante como el de las hormigas atravesando el Amazonas, pero esto sí me gusta porque es casero. Lo tomé yo, pero está al alcance de cualquier persona que salga y esté pendiente de donde hay un hormiguero cercano. Y ustedes han visto que cada una de esas hormiguitas tiene absolutamente claro de dónde viene, a dónde tiene que llevar su hojita. En muchísimos casos se encuentran, se transmiten información, se están comunicando permanentemente. ¿Qué pasó aquí con este? Perdónenme que aquí no me colabora, no me está colaborando para poder salir de aquí. Es que es aquí. Un segundito, perdón. Bueno. Y un cuarto requisito, que ya tiene que ver con lo humano, es que existe una intencionalidad expresa en el sentido de dar el salto desde las experiencias locales hacia un nuevo modo de relación ecosistemas-comunidad, y es que se vuelva una política pública que nazca de abajo hacia arriba. Esto por lo que les decía, la pregunta no puede ser hacia dónde irá el mundo, sino hacia dónde queremos que vaya. Y una cosa que sucede en Colombia y sucede yo creo que en los demás países del mundo, por supuesto en Costa Rica, es que nuestros territorios están llenos de ejemplos de cómo tiene que ser la nueva convivencia de los seres humanos entre nosotros y de nosotros con el resto de seres del planeta. Llenos de esos ejemplos, pero siguen siendo ejemplos marginales. Aquí apenas comenzó la pandemia, comenzaron a activarse, por ejemplo, espontáneamente sistemas de trueque entre campesinos de un sector de Colombia que son dedicados a la caña, al cultivo de caña de azúcar, trueque con campesinos de zonas lecheras. Y así muchísimas otras cosas, muchísimas otras experiencias, y muchas de esas experiencias surgidas también de comunidades que llevan siglos luchando contra amenazas que las han puesto al borde de la extinción y que sin embargo siguen todas funcionando. Una vez me invitan a hacer una charla sobre esto, sobre resiliencia en un sitio que se llamaba en ese momento la Escuela de Heladeras en Medellín, en una zona muy dura de Medellín. Ahora se llama Escuela Popular de Autonomías. Y llego yo a presentarme, pues, y a decirle a la gente, bueno, vamos a presentarnos, a ver, la señora, ¿de dónde viene? Y la señora me dice, yo soy sobreviviente de la masacre del Aro, que fue una masacre que duró durante una semana terrible. Y yo le decía, ¿usted ha oído hablar de resiliencia? No, nunca. Pues sí, pero yo no puedo enseñarle nada. Lo que yo puedo hacer es prender la linterna del celular, usted abre la mochila y miramos todo lo que usted sabe sobre eso. O sea, hay una cantidad de experiencias que nos indican hacia dónde hay que caminar. Entonces el asunto es lograr que se genere un comportamiento emergente con esas experiencias. El comportamiento emergente es un sistema complejo que por definición adquiere su propia y particular dinámica una vez que se han dado las condiciones para que surge. En consecuencia, no es totalmente planificable en el sentido mecánico de la palabra, sino que los actores del territorio humanos y no humanos contribuyen a que en un determinado tiempo y en un determinado territorio confluyan esas condiciones.
Es indispensable que los distintos actores institucionales y sociales, conjuntamente con los actores no humanos del territorio, se comuniquen y se unan alrededor de los puntos donde confluyen, en lugar de aislarse y de generar conflictos irresolubles en razón de los muchos o pocos aspectos en que discrepan. Esto exige que ningún actor ni ningún sector pretenda ganar protagonismo ni ejercer liderazgo y mucho menos descalificar o satanizar a los demás. Acuérdense, en esas hormigas no había líderes. Todo el hormiguero era líder y cada una asumía el liderazgo en la medida en que tuviera algo que aportar. Bueno, aquí paso rápidamente. Ventajas son capacidad de adaptación incluso a los cambios desconocidos, flexibilidad para evolucionar. Esto es tomado de la literatura que existe y quien está interesado le puede enviar un libro sobre que se llama el proyecto NASA, la construcción del plan de vida de un pueblo que sueña, que es precisamente, yo hice la lectura del proceso, como se llegó a ese proyecto, leído desde estos conceptos de los sistemas de enjambres. Y aquí hay una cosa muy linda porque estaba yo haciendo una charla sobre esto y viendo un video que vamos a ver ahora en una zona que se llama el río Conveima, y hablábamos de que no había un liderazgo y un muchacho campesino dice, el líder es el objetivo compartido. O sea, si se comparte un objetivo no se necesita que nadie mande, que nadie arree, que nadie amenace, sino que sencillamente todas las aves van a volar en la misma dirección. Esta, bueno, es una de esas maravillas que nos regala el telescopio Hubble, que ya lo mencioné. Son dos galaxias cruzándose una a través de la otra, cada una con millones de estrellas, pero no se tocan. Pero lo muestro porque, y esto también lo van ustedes a ver, lo encuentran si buscan flux, pero hay muchísimas cosas sobre flux o bandadas de estorninos. Y este es un ejemplo maravilloso de comportamiento emergente. Entonces, lo que van a ver ustedes aquí son los 100.000 millones de neuronas que cada uno tiene en su cabeza interactuando para producir una idea, para producir una invención, para enamorarnos, para cualquier cosa. O la manera como pasamos de ser un ser unicelular cuando el óvulo materno es fecundado por el espermatozoide paterno y en 9 meses somos trillones de células convertidas en un ser humano.
Bueno, muchísimas gracias. Ahí ven ustedes esa muestra maravillosa, pero también de la posibilidad humana de que una persona como Pachelbel, que compone ese adagio, que lo tiene en su mente, lo produce, después lo pasa a una partitura, que otros seres humanos logren con unos instrumentos de madera y de cuerdas interpretar esa belleza, que otro logre fabricar un aparato, concebir y fabricar un aparato que permita grabarlo y después compartirlo con ustedes, pero al mismo tiempo esa maravilla que es la naturaleza. Como les digo, creo que si nos fijamos cuidadosamente en esa vida de la cual somos parte, podemos encontrar las soluciones y que ya están allí. Simplemente podemos lograr es que esas soluciones vuelen en bandada. Entonces, paro y bienvenido a cualquier comentario, aporte, y de nuevo muchas gracias por haber permitido que compartamos este rato. Muchísimas gracias, maestro. Como siempre, un gusto escucharle. Todo ese análisis que usted nos lleva a realizar, esa introspección, realmente nos pone a hacer mediante sus amenas conferencias. Por acá tenemos una consulta. Nos dice, en medio de una emergencia y el caos podemos ver belleza en los fenómenos naturales, por ejemplo, en las erupciones volcánicas. Pero ¿cómo podemos traer esperanza a los afectados? Claro, es que es muy difícil, por supuesto, que ahora la gente que está siendo afectada por La Palma, por el volcán La Palma, semejante cosa tan absolutamente prodigiosa que estamos como siendo testigos de la formación de la corteza terrestre en tiempo real. Y por supuesto, esa belleza no se la puede uno llevar a la gente, pero digamos, más que, en este caso, más que hacer una apología de la belleza de estos fenómenos naturales, yo creo que lo que sí hay que hacer es obligar a una reflexión sobre qué los produce en un momento determinado. O mejor dicho, ¿por qué perdemos la capacidad de convivir con esas dinámicas naturales? Y siempre hay que repetir el ejemplo que ponía yo al principio y que hoy con los compañeros estudiantes que veo que se han conectado acá varios y les agradezco que hayan aceptado la invitación, lo mencionábamos, el caso de Armero. Es decir, es que una población que ya había sido destruida 2 veces antes en el mismo sitio porque ya el volcán había advertido que ese río, ese era parte de su territorio de intimidad, porque por ahí bajan los flujos de lodo y por tercera vez vuelve y se construye. O mostrar eso, una de las razones, y yo creo que la principal razón de esa obsesión que tenemos, entre otras cosas, creo que la mayoría, o si no todas las personas que integramos la red de estudios sociales que nació allá en Costa Rica, es quitarles el apellido naturales a los desastres, porque de alguna manera es hacer que quienes toman las decisiones que convierten el fenómeno natural en causa de desastre, pues puedan liberarse de responsabilidad y más bien seguir apoyando algo que está cogiendo ya auge en el mundo y es establecer la figura como una conducta penal que es la construcción del riesgo. Entonces, pues creo que eso es, pero por supuesto, mostrarle a alguien que se le acaba de caer su casa o que tiene su casa inundada, mostrarle, pero mire la belleza de las ondas del agua, pues eso no va a funcionar. Pero sí creo que es posible como me pregunta, ¿puedo hacerle la pregunta verbalmente? Claro que sí, quien quiera hacerla, adelante. Bien, acá tenemos una pregunta. Nos dicen qué mecanismos propone para modelos de gestión y convivencia entre lo rural y urbano y de convivencia con el medio ambiente. Y después procedemos con la pregunta que desean hacerle de manera verbal. Pues mira, como decíamos ahora, yo creo que no es muy complicado. Yo creo que el hecho de entender que el territorio rural y urbano tienen que reconocerse como una unidad indivisible, como un yin-yang, del cual cada uno depende del otro, pero hay que reconocer que los territorios urbanos dependen más del rural que viceversa, porque a nosotros nos llega la alimentación, el agua, la energía, muchísimas cosas nos llegan del campo, pero no, lo que le entrega la ciudad al campo no es recíproco. Por lo menos en Colombia y creo que en muchas otras partes no es recíproco. Entonces creo que esa comprensión de
los valores de la solidaridad, de la reciprocidad, de la corresponsabilidad, de la equidad, son absolutamente fundamentales. En Colombia existe, ya está legislado, pero no se ha desarrollado plenamente, que es la alternativa al servicio militar obligatorio, que es el servicio social. Y yo me imagino gente joven, inclusive ya no solamente serían hombres, sino hombres y mujeres jóvenes, de puerta en puerta en las ciudades, casi que evangelizando al habitante de la ciudad sobre la importancia, sobre cómo nuestra calidad de vida en la ciudad va a ser mejor en la medida en que la gente del campo pueda seguir siendo campesino, pero con muy buena calidad de vida. Entonces creo que son todos procesos de transformación cultural, porque en muchísimos casos todavía se sigue pensando en que el campo es sinónimo de atraso y que el futuro, es decir, esta humanidad ha sido hasta ahora o ha tendido hacia ser urbanocéntrica, y cada vez nos damos cuenta de las vulnerabilidades que eso implica. Creo que a raíz precisamente de las crisis que ha generado la pandemia, va adquiriéndose más conciencia de la unidad, de la importancia del campo, y el campo como espacio habitado por unas comunidades campesinas, con toda la diversidad que ellas tienen. Esa es una de las cosas buenas, que si logramos aprender esa lección de la pandemia va a ser muy importante. Muy bien, muchas gracias. El compañero que desea hacer la pregunta de manera verbal. Gracias. Soy Rosaura Barrantes y quería confirmar si me escuchan. Sí, te oímos. Sí. Muchas gracias por la oportunidad, don Gustavo. Un placer volver a verlo. Ojalá algún día pueda volverme a tomar un café con usted y con Marcela Suárez en Bogotá, en algún lado. Claro que sí. Pues vamos a ver, ¿por qué quería hacérsela? Porque quería explicar una partecita. Creo que en mi camino me ha ayudado ver que muchos de los elementos que usted plantea de búsqueda para recuperar precisamente en la naturaleza, el aprendizaje de donde podemos tener los elementos para poder llevar a los temas de gestión de riesgo, a mí me da tengo una enorme coincidencia y hasta me conmueve, porque lo hago constantemente o lo busco. Sin embargo, particularmente en este periodo de la pandemia, que he estado trabajando directamente con población afectada y con proyectos de recuperación, sí he estado enfrentando algo que tal vez, no sé si para Costa Rica, pero por lo menos para mí en el trabajo humanitario es diferente, que es a grupos de población y a líderes buscando más, no solamente como establecer ese caos y esa negatividad. En otros eventos, tal vez para mencionar el huracán Otto, han sido momentos en los que muy pronto surge la solidaridad, muy pronto surge el trabajo conjunto, muy pronto hay aunque hay un caos inicial, hay un acomodo de fuerzas. En particularmente, yo he necesitado demasiado volver precisamente a la naturaleza, a recomponerme yo, para poder llevar ese sentimiento de esperanza, porque me encuentro muchos grupos, por decir así, llevando a caos o busqueándose en la negatividad o jalando para su saco, decimos en Costa Rica, y yo particularmente lo siento diferente. Digamos, mi trayectoria no es de tantísimos años, pero ya son varios eventos, y ahora a mí me llama mucho la atención en ese sentido, que sí encuentro elementos nuevos, diferentes. Y cuando pienso en usted o pienso en Marcela y por tanto me remiten a Colombia, pienso en que precisamente han tenido esas experiencias de que paralelamente a eventos más, digamos, que podrían estar relacionados a situaciones naturales, hay también eventos sociales que tal vez se usen más de referencia. En el caso mío, de verdad que es nuevo. Entonces, por eso quería explicarme, porque no me ha resultado tan fácil poder jalar a que nos veamos como esa nube de pájaros que van juntos. Han surgido más sectores que buscan
dividir, Claro. etcétera. Pues mira, Entonces, te agradezco muchísimo la intervención. Primero, qué rico volverte a ver y un saludo muy cordial a Marcela también, que acabo de ver el cuadrito donde aparece Marcela. Me encanta que nos encontremos nuevamente. Voy a comenzar con una tautología que parece obvia, pero que es muy importante. Y es que la principal característica de un desastre es que es un desastre. Y si no, no sería desastre. Es decir, es una situación complejísima que genera destrucción, que genera sufrimiento, etcétera, etcétera. Y por supuesto las soluciones no son sencillas. Voy a hacer una cuña y es que en mi blog Aguaceros y Goteras, que inclusive por muchas razones, pero ya sé juiciosamente que tengo que volver pero encuentran la última entrada que se llama Particularidades de un desastre, es un texto más o menos largo que escribí apenas comenzó la pandemia, y precisamente hacía mención a este tipo de cosas. Y digamos, con base en otro tipo de desastres que he vivido, se veía que la cuestión, más o menos hacia dónde podía ir avanzando este desastre, repito, único en la historia de la especie humana en el planeta. Al principio ya quienes decían, no, esto es una pandemia más, no, no es una pandemia más, y desde el principio se sabía que no, porque está, digamos, muy interrelacionada con la crisis climática, y esa interrelación entre la pandemia y la crisis climática ha generado pues todo este tipo de crisis socioeconómicas, políticas, de pérdida de gobernabilidad, de pérdida de credibilidad. Y inclusive yo lo había mencionado, y estas fotos que puse ahí de los dinosaurios en las nubes en Bogotá, decía esto es equivalente a lo que vivieron los dinosaurios cuando el aerolito. Y resulta que después veo, pues con mucho gusto, que en Naciones Unidas hicieron un video más o menos sobre lo mismo, porque lo que está en juego en este momento es la posibilidad de que la especie humana siga formando parte del planeta. Pero entonces, una de las cosas, y apunto a eso, digamos que yo lo viví en el terremoto de Popayán, y que, como tú lo dices, es muy común, que surge que muy fuertemente en los desastres es la solidaridad. Pero en este caso, inclusive esto era antes de que hubiera estallado todas estas movilizaciones de desconfianza, de ingobernabilidad, etcétera, etcétera, es que, digamos, voy a poner un ejemplo sencillo, que yo lo ponía allí: no hay nada más sanador que un abrazo. Entonces yo me acuerdo cuando el terremoto de Popayán, estábamos todavía la ciudad, que era una ciudad pues colonial, con muros de tierra, y estábamos en medio de esa nube de polvo en que estuvo cubierta Popayán, y de pronto aparece alguien y me da un abrazo, y era una de esas personas que forman parte del paisaje de uno, y uno del paisaje de ellas, pero que no éramos íntimos amigos. Me da un abrazo y me dice: qué chévere que estés vivo. Y yo me puse a pensar, uno, qué chévere estar vivo, porque habría podido ser uno de los muertos. Segundo, qué chévere que a este le parezca chévere que yo esté vivo. Nunca me había imaginado que pudiera ser importante para él. Qué chévere que se haya atrevido a decírmelo, pero además, si no es por un terremoto, pues es muy raro que si uno ve en la calle y se encuentra a alguien que no conoce, que no se lo han presentado, pues si llega a abrazarlo y le dice que chévere, uno comienza a tocarse la billetera a ver si se le han robado el celular o qué no. Pero resulta que en este momento el abrazo era prohibido, y lo sigue siendo. O sea, llegar a darle un abrazo a alguien cuando el distanciamiento era, pues como sigue siéndolo ahora, pero en ese momento era tan absolutamente rígido, estricto, pues era casi que prohibido. Y a uno le costaba trabajo eso. Entonces, ¿cómo lograr un trabajo comunitario? ¿Cómo lograr una movilización comunitaria, por ejemplo, para un programa de autoconstrucción, para todo ese tipo de cosas, cuando el aislamiento estaba prohibido? Pero resulta que después fueron pasando cosas que fueron muy, muy, muy curiosas. En Bogotá vino todas estas movilizaciones que se generaron, que eran marchas masivas, pero es que resulta que, y esa es una de las grandes preguntas, no es que la gente que estaba participando en eso no fuera consciente, sino que la indignación pudo más que el sentido de conservación. La indignación ante los asesinatos, ante las violaciones, ante la corrupción, ante las muertes, ante los desplazamientos de comunidades, todo ese tipo de cosas pudo mucho más que el sentido de autoprotección.
Y entonces, pues muchísimos inmunólogos y todo decían, claro, en esas manifestaciones donde además la gente está llorando y gritando y todo, y por los gases lacrimógenos, pues eso es el caldo perfecto para el contagio. Y entonces y cuando alguien lo decía, yo decía, yo no, pues ese alguien era nada menos que el presidente de la República, que decía, uno de estos picos de contagios han sido porque la gente salió de esas movilizaciones. Y yo decía, yo no dudo que las avispas picaron gente, pero la pregunta es, ¿quién le tiró piedra al avispero? ¿Y cuáles fueron las medidas que se tomaron para generar esa indignación colectiva? Y esa indignación Entonces, ya, como les digo, pero al mismo tiempo aparecían estos otros ejemplos. Y claro, ha habido cosas muy graves. Hoy precisamente veía yo un informe de la Cruz Roja mostrando el incremento de ataques a la Cruz Roja, violaciones al derecho internacional que los protegen, y resulta que ha habido, pero impresionante. Y ha habido unas cosas pues realmente patológicas, porque, pues, repito, la principal característica de un desastre es que es un desastre, y este sí tiene unas dimensiones enormes. Pero en medio de todas esas cosas también hay unas muestras de solidaridad grandísimas. Entonces la gran pregunta es cómo potenciar esa solidaridad, en qué medida es posible hacerlo. Y como te digo, uno lo ve en las redes sociales que son unos vectores de odio, pero al mismo tiempo son vectores y ahí es donde yo digo, tenemos que aprender del maestro virus sus estrategias de contagio, pero no para contagiar muerte, sino para contagiar vida. ¿Sí? Una de las inteligencias del coronavirus fue seleccionar como vectores a los seres humanos. Pero por supuesto estamos en una situación muy compleja, sin antecedentes. Me preocupa muchísimo que muchas de las estrategias que se plantean para salir de la crisis es más de lo que la produjo. Me preocupa muchísimo que se le sigue echando piedra al avispero. Se siguen tomando medidas que realmente son absolutamente indignantes. En plena pandemia, se declara la pandemia, y la primera erogación fueron 8 mil millones de pesos para comprar armamento para el SMAT. No sé cómo se llamará, Marci, cómo se llama en Costa Rica. O sea, son los grupos los grupos de policía que que movilizan para disolver manifestaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, la primera medida de la pandemia es esto. Entonces, por supuesto, la gente queda absolutamente desconcertada. Es que se hace una reforma tributaria. En plena pandemia se aprueba una reforma tributaria para recoger 26 billones de pesos. 26 billones de pesos. Pero entonces, una de las cosas que se hace es subirle los impuestos a todos los gastos funerarios en plena pandemia. Que puede que eso fuera una cosa simbólica, pero era un mensaje como decía que el que se quiera morir, que le cueste, que pague. No. Entonces, ese tipo de cosas sumadas fueron generando una indignación enorme. Y mientras tanto seguían los desplazamientos, seguían los asesinatos, seguía todo eso. Y entonces, el resultado de eso, y lo repito, la indignación pudo más que el instinto de conservación. Muchísimas gracias. Perdón, una última cosita que era muy dura y todavía sigue siéndolo. Y es que aquí no solamente era el miedo a que lo contagiaran a uno, sino el miedo de uno a contagiar a los demás. ¿Sí? Y entonces todo ese tipo de cosas iba ya marcando una serie de transformaciones casi que inéditas. Ajá. Tenemos un comentario por acá que dice, se explica por el miedo de las élites del poder político. Sí, exactamente. Exactamente, y ustedes saben que el miedo, y esto inclusive antes, un amigo que es epidemiólogo, cuando yo comencé como a acercarme al tema de las redes sociales como generadoras de odio, y por ahí hay unas gráficas que es el gráfico del huracán. Bueno, y cuando yo les mostraba la foto del tocayo que decía que los carroñeros son ustedes, y putas, no sé qué, que decía, no me pongo a contestarle porque así es como funciona un sistema sin retroalimentación negativa. Esto es un calentador de agua que el termostato, en lugar de que cuando capta que la temperatura del agua está en determinada altura, en lugar de desconectarlo para que se enfríe el agua, lo que hace es poner más voltaje para que se caliente más. Y eso es lo que forma un huracán, que es un sistema sin retroalimentación negativa.
Y entonces las redes sociales ocurre eso. Entonces alguien insulta y entonces llega otro a insultar y el primero que insulta comienza a insultar y se vuelve una ola de odio tremenda. Entonces, ¿cómo evitar eso, no? ¿Cómo evitar eso? Porque las redes sociales siguen siendo un vector de odio tremendo, pero también a través de las redes sociales se ven cosas lindísimas. Entonces ahí está, pues, es cómo no caer en esa trampa y al servicio de qué causa se pone uno, ¿no? Bien, por acá tenemos una última pregunta que nos indica ¿por qué crees que en la literatura de inglés no se le ha quitado el apellido a desastres naturales? Pues mira, inclusive me sorprende por qué en el sistema de Naciones Unidas se sigue hablando de desastres naturales. Me sorprende muchísimo. Y he oído muchas veces gente que hace unas conferencias completísimas y totalmente convincentes de por qué los desastres no son naturales y al final sigue hablando de desastres naturales. Eso me cuesta un trabajo enorme. Y yo creo que puede haber simplemente porque parece una cosa que estuviera como metida por allá en el fondo de las células. Pero también creo que hay, en algunos sectores hay interés en que se siga culpando a la naturaleza de cosas de las que los humanos tienen la culpa. Y sea la oportunidad de dejar un virus aquí. Yo tuve oportunidad eso fue antes de la pandemia, precisamente, hacer una consultoría corta con la FAO, pero me tocó hacer un curso que se llamaba el BeSafe. Y entonces era como muy extraño y fue interesante hacerlo porque yo nunca me imaginé que pudiera yo llenar el morral, echar la cámara fotográfica, el computador y envolverlos de tal manera que yo pudiera tirar el morral al agua y que no solamente no les pasara nada, sino que yo flotara en el morral, por ejemplo, cosas así increíbles. Y resulta que cualquier persona que entre al Sistema de Naciones Unidas a hacer una consultoría tiene que hacer ese curso. Entonces lo que yo digo es cualquier persona que vaya a asumir un cargo en el sector privado, pero sobre todo en el sector público, que implique tomar decisiones sobre el territorio y que pueda causar alteraciones al territorio, tiene que hacer un curso de 40 a 80 horas sobre ese continuo que es la gestión ambiental, gestión del riesgo, gestión climática, entender que no son cosas distintas, sino que es un continuo, y que sea consciente de las implicaciones que puede tener la decisión que toma, las implicaciones que puede tener el construir una carretera por una zona que ha sido declarada como de vocación protectora, las implicaciones que puede tener desviar un río para ampliar un potrero o eliminar una zona o eliminarle la condición de zona de amenaza a un meandro de un río para que se pueda construir algo ahí en ese meandro. Y que sepa, y aquí cito al catecismo astete que hablaba de con plena advertencia y pleno consentimiento, que si con plena advertencia y pleno consentimiento se toma una decisión de esas, tiene que asumir una responsabilidad, pero inclusive una responsabilidad penal. Eso me parece que es una cosa importante y que entonces ya la gente lo va a pensar dos veces antes de tomar ese tipo de decisiones. Y como le digo, porque a mí me sorprende todavía todos los días que para salir de la crisis se estén planteando las mismas estrategias que condujeron a la crisis. Puede ser algo, y hay una cosa que son los premios Darwin. No sé si ustedes han oído hablar de los premios Darwin. Los premios Darwin son unos premios que, el primero que yo me enteré, después supe de otros porque lo siguen otorgando, inclusive tiene una cuenta en Twitter, nunca he oído eso, pero es un premio que se le otorga a los que toman las elecciones naturales en sus manos y se autoeliminan. Entonces el primer premio Darwin que yo supe se le otorgaron a un terrorista que puso una carta bomba, pero puso mal la dirección y entonces el correo se la devolvió. Y cuando abrió el sobre para cambiarla, pues estalló. Ese se ganó el primer premio Darwin. Pero uno ve a veces determinadas, y estamos en épocas electorales, uno ve a veces determinadas elecciones que se hacen y uno dice, la humanidad se está ganando el premio Darwin. Bueno, muchísimas gracias por haber aclarado todas las consultas y por el tema en realidad que es sumamente interesante. Si no hay algún otro comentario, entonces les agradecemos que para esta parte final se abren la cámara para tomar una foto del grupo, de las personas participantes por acá. Como les dijimos al principio, la sesión se grabó, va a estar disponible en el canal de YouTube del posgrado. Si gustan
retomar algún contenido, si gustan revisar algo, entonces pues ahí va a estar colgada en el canal. Y el compañero que toma la foto, ¿estás listo? ¿Nos indicas cuándo, por favor? Vamos a dar un tiempo porque hay algunas personas que todavía no han encendido la cámara, entonces. Perfecto. Mira, muchas de estas cosas que yo he dicho hoy las van a encontrar en mis blogs, en distintos escritos. Yo he descubierto que yo soy descendiente del mono temático. Entonces, muchísimas de estas cosas las vengo diciendo hace mucho tiempo y repitiéndolas, pero me parece que hay que insistir en eso, ¿no? Ok. Entonces, 1, 2, 3, whisky. Listo, muchas gracias. Marco, una vez yo estaba en una situación así como muy tensa y había una persona que estaba de la otra orilla de la que yo estaba ya, pero tenía una sonrisa absolutamente maravillosa y yo quería tomarle una fotografía. Y entonces yo le decía, diga whisky. Decía, All Par. Está bueno. Sí. Bien, entonces, bueno, como les hemos dicho anteriormente, el día de hoy cerramos el ciclo de conferencias de este año correspondiente a la maestría en gestión del riesgo. Ha sido un gusto, un placer contar con su presencia para quienes nos han acompañado a lo largo de todos estos meses. Un placer enorme, maestro Wilches, que nos ha ayudado el día de hoy y que pues nos haya contagiado pues ese gusto por admirar la naturaleza, por valorar más la memoria histórica de los espacios donde nosotros nos desempeñamos, de valorar el territorio, de ver más allá de lo que la teoría nos dice siempre. Entonces, esperamos contar con su presencia el próximo año. Es probable que a partir de marzo iniciemos otro nuevo ciclo de conferencias en los que les recibimos con todo el gusto por acá. Si no hay más que agregar, entonces, pues que pasen muy bien y que tengan un diciembre bastante celebrado. Muchas gracias. Un abrazo muy grande y gracias por este regalo de Navidad que me han dado de poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.